Bueno, pues los invito, hermanos, a la palabra del Señor, a Hebreos 12, del 1 al 2. En esta mañana, si me pueden acompañar, vamos a leer la preciosa palabra de Dios que tiene mucho poder. Dice Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito Padre Santo, te damos gracias por este día hermoso, especial, de victoria en Cristo Jesús que tú nos has dado. Gracias por cada hermano, gracias por tu iglesia, por tu pueblo, mi Dios, te alabamos, te glorificamos. Hoy oramos que tu palabra sea expuesta y explicada y que tu Espíritu Santo sea ayudándome a compartir el mensaje y también ayudando a entenderlos a mis hermanos, porque el corazón del hombre es malo y perverso, mi Dios, y si no fuera por tu Espíritu Santo, no entenderíamos tu bendita palabra. Danos iluminación, entendimiento de ella y poderla aplicar a nuestras vidas. En esta hora te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, no sé cuántos de ustedes recuerdan que este pasaje se los compartí el domingo pasado. Y si ustedes han estado atentos, pues van a decir otra vez el mismo. Pero la semana pasada no me alcanzó el tiempo para compartir todo lo que les quería compartir. Entonces, esta es la segunda parte de mirando siempre a Jesús. Ok, yo les compartía la semana pasada que el pueblo de Dios se había perdido en el desierto. Ustedes saben por qué, ¿verdad? El pueblo de Dios, que solamente le tomaría 11 días para llegar a la tierra prometida, les tomó 40 años. ¿Okay? 40 años y ahí murieron, porque su mirada de ellos no estuvo en Dios, no estuvo en su enseñanza. Entonces divagaron y se perdieron. Bueno, hoy lo que les quiero compartir es la segunda parte de por qué debemos de poner la mirada en Jesús. Solamente les doy como introducción esto. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender y comprender. Incluso el Señor Jesucristo dijo que estas palabras penetren en tu oído. Ustedes han leído ese pasaje, o sea, quiero que entiendan y comprendan cuando se trataba de su palabra. Y como introducción es esto, que el Señor quiere que entendamos. Sin Jesús, nada tiene sentido. Absolutamente nada. Jesús es el que mantiene todas las cosas en orden y todas las cosas bajo control. Un ejemplo, aquí habrá gente que se cree muy científica, muy poderosa y todo eso. Pero cuando se trata de controlar los huracanes, ¿quién los controla? Cuando se trata de controlar los terremotos, el mar embravecido que se sale, ¿quién lo controla? Estamos viendo, el hombre ya cuando se enfrenta contra eso, simplemente el hombre no le sirve su ciencia, su capacidad, su poder. Pero cuando Jesús se enfrentó al mar embravecido y los huracanes, ¿qué hacía? Los calmaba. Y dice que como una mascota, como un perrito, se ponían a sus pies. La misma naturaleza, ¿ok? Porque Jesús tiene el control sobre todo. Una vez más les vuelvo a decir, todo mundo, si no fuera por Jesús, no supiera en qué año viviría. ¿Estamos entendiendo? O sea, Jesús, de Jesús parte todo lo que tenemos hoy en día y lo que somos. Y así lo dice la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, sería un caos, un desorden. La Biblia lo dice. Y para apoyar lo que les estoy diciendo,
Miremos lo que dice Juan 1. Bendito sea el Señor. Dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. O sea, todas. Miren lo que dice el libro de Colosenses, hablando de nuestro poderoso Señor y Salvador Jesús. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Saben lo que quiere decir todas las cosas por Él subsisten? Todo lo que hay en el mundo tiene sentido por Él. Todo lo que hay en el mundo se mantiene en orden por Él. ¿Saben qué dicen los científicos? Que si el Sol se alejara un poquito de la Tierra, ¿qué pasaría con el planeta Tierra? Tendríamos la era de hielo. Si el Sol se alejara de la Tierra, tendríamos un planeta Tierra congelado totalmente. ¿Y qué pasaría si el Sol se acercara un poquito a la Tierra? Quedaríamos fritos todos. ¿Sí ven? Aquí dice, todo se mantiene en orden por Él, por el poder de su palabra. Hay mucha gente confundida hoy en día acerca de Jesús, como lo estuvieron los apóstoles también. Miremos la pregunta que le hizo un apóstol llamado Felipe en Juan 14, 7. Jesús dice, si me conocieras, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Fíjense nada más. Jesucristo es la misma imagen de Dios. O sea, Dios es espíritu, nadie lo puede ver, absolutamente nadie, y vivir. Pero Jesucristo, que vino del seno del Padre, de la misma presencia, la segunda persona de la Trinidad, Él vino a revelarnos el Padre. Y Jesucristo podía decir antes de Abraham, yo soy. Nombre que es dado solamente a Jehová Dios Todopoderoso. Entonces, por eso, sin Jesús, nada tiene sentido, hermano. Por eso es que les comparto la segunda parte. Pongamos atención, mirando siempre a Jesús. Ok. Les hago una pregunta. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué? Porque tuvimos unos padres que nos trajeron a la tierra y nos enseñaron muchas cosas, ¿verdad? Y después nos casamos y tenemos una esposa que nos sigue ayudando, ayuda idónea, dijo el Señor, te haré una ayuda idónea. Entonces la esposa siempre nos motiva y nos anima. Tenemos hijos también que ellos nos ayudan a pensar las cosas diferente. Ok, ¿y por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Miren, esto va con el mensaje, pero solo les comparto esto para que veamos la importancia. ¿Por qué tengo lo que tengo? Miren, casi todo el mundo trabaja, todo el mundo se esfuerza, todo el mundo hace sacrificios. Pero ¿por qué unas personas salen adelante y logran sus objetivos, compran casa o tienen un negocio? ¿Y por qué otros que trabajan igual o trabajan más duro no tienen nada? Siguen una vida triste, una vida de miseria, una vida donde no, como un barco que no tiene un ancla, que no están estables.
¿Por qué unos sí y por qué otros no? Ustedes han visto eso, ¿verdad? Por todos lados. Bueno, la diferencia es que la persona que tiene algo en la vida, la persona que sigue adelante, la persona que hace la diferencia, tiene prioridades. ¿Con qué me refiero a esto? Tiene enfoque, tiene una visión hacia dónde va y logra hacer algo. La persona que no tiene visión, la persona que vive al ay se va, como aquel que decía, hey, haz bien el trabajo, mira, lo estás haciendo mal, ay, Sebastián lo arregla, mira, pues, no emprendes, ay, Sebastián lo arregla. El día que el cheque le salió corto y le hizo falta horas, le dice, oiga, patrón, aquí me faltaron horas. Dice, ay, Sebastián lo arregla. Ya no le gustó, ¿verdad? Entonces, la persona que vive así, pues no logra nada. Ok, ¿a qué voy con esto? Esto nos va a ayudar a entender por qué es importante enfocarnos en Jesús. Si queremos ser alguien en la vida, si queremos hacer la diferencia, si queremos salir adelante y queremos dejar un buen legado para nuestros hijos, que ellos sigan en los caminos de la fe, o queremos compartir el evangelio, tenemos que tener la mirada en Jesús. Tenemos que tener el enfoque en Jesús. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Ahí va. Hermanos, ¿cuál fue el gozo que fue puesto delante de Jesús? Ok. Número uno, ¿por qué Jesús fue tan exitoso? ¿Por qué Jesús terminó en la cruz y nos trajo perfecta salvación? Porque Él estuvo dispuesto a morir sin importarle nada. El gozo número uno que Él tenía para hacer las cosas, ¿saben cuál era? Hacer la voluntad del Padre. O sea, hacer la voluntad del Padre para Jesucristo no era una carga como muchos de nosotros que tenemos que venir a la iglesia. Muchos de nosotros tenemos que venir a la iglesia y andamos renegando y quejándonos, o se trata de venir a un estudio bíblico y ponemos pretextos, o se trata de hacer algo y no falta qué pretexto pongamos, Pero hermanos, Jesucristo es el ejemplo para cada uno de nosotros, la iglesia que quiera salir adelante, que si vamos a hacer algo, debemos de hacerlo por gozo, por alegría. No mirando lo negativo al hermano que no hace nada. Porque dice Jesucristo, si tú miras, sales afuera y miras los cielos y está nublado, dice, nunca vas a sembrar. Así dice el Señor. Si esperas un tiempo perfecto, nunca vas a sembrar. Hay tiempo para todo. Bueno, ¿cuál fue el gozo que fue puesto delante de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre Dios. Miremos lo que dice la Biblia acerca de eso. En Juan capítulo 4, en el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Dice, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi voluntad es que, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Estamos entendiendo? O sea, hermanos, cuando tú tienes hambre, ¿disfrutas la comida? ¿Te gozas ir a un banquete, a un buffet de cosas? Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra. O sea, para Él era como estar en un banquete todos los días, servir a su Padre Dios, caminar en los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de poner siempre los ojos en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo motivaba?
Óigame, yo honestamente, personalmente, yo creo que Jesucristo nunca trajo una cartera en su bolsa. Yo no sé si ustedes han pensado eso. Yo no creo que nunca haya traído dinero en su cartera. Si trajo cartera, yo no sé. Les digo esto porque una vez que le dijeron, hey, ¿por qué tú no pagas los impuestos? Dice, Pedro, ve, echa la cuerda al mar. Y el pescado que saques, abre la boca y va a traer un tostón y es la mitad para ti, la mitad para mí. Ahí mostró que Jesús, si hubiera traído dinero, y aquí está mi impuesto, ¿no? No traía. Pero ¿qué era lo que lo motivaba a hacer lo que hacía? Hermano, el gozo de servir a su Padre Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Dios, hermano. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué te ha dado? ¿De dónde te sacó? ¿Qué te dio? ¿Te ha perdonado los pecados? ¿No te motiva eso a tener gozo? ¿Por qué cuando se trata de las cosas de Dios, de participar, de compartir de su palabra, por qué nos quedamos callados? Esto debe de producir gozo en nosotros. Miren, y Jesucristo fue respaldado por su Padre Celestial. Porque cuando Él fue bautizado, se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y el Padre decía, eso, hijo, siempre haces lo que me agrada. ¿Sí ven? Lo hacía con gozo, con gozo. ¿Ustedes creen que aquí, cuando el Señor dijo, la comida de mi Padre es hacer la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre, ¿ustedes creen que ahí no sabía Él la muerte horrible y terrible que iba a tener? ¿Sí? Él es Dios, Él todo lo sabe. Y sabía que el hacer la voluntad del Padre lo iba a llevar a la muerte, lo iba a llevar a ser torturado. Y sin embargo Él decía, nada me va a detener, porque yo quiero terminar la obra que mi Padre me mandó a hacer. Hermanos, si nosotros estamos en los caminos de Dios, si nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué dice la Biblia? Que somos creación de Él, hechura en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No con la cara toda arrugada, no poniendo pretextos, no renegando, sino con gozo. Con gozo, porque ese gozo es el que el Señor tuvo para hacer lo que Él hizo. Muchos dicen esto. Pero Jesucristo hizo todo eso. Pues fue fácil porque Él era Dios en la carne. No nos equivoquemos en eso. Sí era Dios, pero hermanos, Él fue tan humano como nosotros, que la Biblia dice que fue semejante a nosotros los humanos en todo, pero nunca pecó. Él se cansó, tanto se cansaba. ¿Qué haces cuando tú te cansas y tuviste un día bien difícil? Ahí sentado empiezas a roncar, porque eso muestra que estás agotado. Bueno, la Biblia dice que Jesucristo se cansaba. Un día lo tuvieron que despertar, estaba bien dormido, bien cansado, en el barco. Un día dice que llegó al pozo con la samaritana, bien cansadísimo, a mediodía, agotado, y le pide agua. Ahí mostraba su humanidad. La Biblia dice que Él aprendió obediencia, como todo niño aprende a ser obediente, como todo adolescente, en todo. Entonces, Jesucristo sí es Dios todopoderoso, pero Jesucristo también fue humano como uno de nosotros, para darnos un ejemplo y que no tuviéramos la excusa, no, pues es que tú, Jesús, eres Dios, tú eres superhéroe. No. Si no fuera así, la Biblia no nos diría, pon tu mirada en Jesús. Porque Jesucristo, a pesar de que era Dios, Él se humilló, Él dejó el trono y Él se hizo siervo, dice la Biblia. Se hizo esclavo y como esclavo fue obediente hasta la muerte de la cruz y nada lo desanimó. Nada, ok. Lo primero que
a él lo motivó a tener gozo era hacer la voluntad del Padre. Y lo mismo debe de suceder con nosotros, hermano. Si tú no entiendes y comprendes que lo que tú estás haciendo, sea lo que sea, si tú barres la iglesia para honrar a Dios, si tú sirves la iglesia, si tú traes tus diezmos y tus ofrendas para honrar a Dios, si tú no entiendes y comprendes eso, vas a tener amargura en tu corazón, vas a tener desánimos. Pero todo lo que hacemos para el Señor, Dios lo está apuntando en el cielo. Y dice que un día tendremos la recompensa. Cada uno de nosotros conforme a su obra. Así dice la palabra del Señor. Entonces, lejos de que nos anden escuchando, animando y motivando, hermano, ya leíste la Biblia, hermano, ya oraste, hermano, vamos a la iglesia, hermano, que se vea que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que se vea esa sonrisa. Dice que la vida del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Pero ¿qué dice? Que el corazón contrito seca los huesos. Cuando andas amargado, cuando andas triste, cuando andas desilusionado, andas así como más desnutrido, más sin fuerzas. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Hermano, ¿qué fue la segunda cosa que mostraba el gozo del Señor? Jesús sabía a dónde iba y eso le daba gozo. ¿Estamos entendiendo? Okay, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de por qué dice que por el gozo puesto delante de él. Jesús sabía a dónde iba y eso le daba gozo. Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Hermano, el versículo que todo el mundo lo sabe. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, ¿qué dice Jesús? Yo me voy y les voy a preparar un lugar. O sea, yo me voy. ¿A dónde iba Jesús? Él iba de donde vino. Él iba al cielo. Allá iba. Y eso le daba gozo para hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver la última oración que él tuvo antes de partir. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿tú crees que Dios te ama? ¿Desde cuándo crees que Dios te ama? Desde que llegaste a los caminos de Jesús y Dios dijo: wow, al fin tengo a alguien a quien amar. ¿Saben desde cuándo Dios te ama? Dice la Biblia: desde antes de que existieras. Dios te ama desde antes que tus padres se juntaran y te engendraran. ¿Estamos entendiendo? Fíjense hasta dónde va el infinito amor de Dios que tiene para nosotros. Cuánto nos ama. ¿Y saben? Él quiere, el Señor Jesucristo dice que Él iba al Padre y le daba gozo y alegría, y Él quiere que nosotros estemos ahí con Él. Ok. Esto es algo bien importante. Por eso es que el cristianismo no es una religión, no es una secta. El cristianismo no es como un niño que le amarra la cabeza y a ver si le pega la piñata
el cristianismo no es así para ir al cielo. Hermano, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que crees en Dios y no estás seguro a dónde vas, estás mal. Le has cerrado el blanco. Porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna, no temporal. En Cristo Jesús estamos seguros en Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Desde que amanece, oscurece, caminas, pasan años, puesto los ojos en Jesús. Porque Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo sigue siendo el nombre que es sobre todo nombre. Y que un día en ese nombre toda rodilla se va a doblar. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Saben qué está diciendo debajo de la tierra? Los mismos demonios se van a doblar ante Jesús. Y dirán que Él es el Señor. ¿Es tu Señor? ¿Estás haciendo lo que tu Señor te dice? Puesto los ojos en Jesús. ¿Ok? Él sabía dónde iba y eso le daba gozo. Si tú sabes que cuando tú partas de este mundo vas a estar con el Señor, eso nos tiene que dar gozo. Todos los días, el gozo del Señor. ¿Ok? ¿Cuántas veces han estado ustedes separados de un ser querido? Bueno, por ejemplo, cuando mis padres estaban en México, ¿ok? Cada vez que íbamos a ir a visitarlos, era un gozo, era una alegría, porque íbamos a estar con ellos. Iba a haber un encuentro con mis hermanos más pequeños. Era un gozo. Miren, manejábamos 60 horas desde aquí hasta Michoacán, sin comer, a veces mal comido, desvelados, pero no nos importaba, porque teníamos puesta la mirada que cuando llegáramos allá iban a salir a encontrarnos. Hasta los perros iban a ladrar y todo eso. O sea, cada vez que nos preparábamos para ir a Michoacán, era un gozo que nos daba, que valía la pena esforzarnos, trabajar, y empezábamos a juntar regalitos para llevar, y solamente pensábamos en ese día que los íbamos a ver. Ese gozo tan grande. Hermanos, la Biblia dice que un día el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y nos va a llevar para estar con Él. Algunos se los está llevando de a uno por uno, algunos tal vez en el arrebatamiento, como Él dice. Pero hermanos, estamos aquí. ¿Para dónde le vas a dar si no es con Jesús? ¿A dónde? ¿A dónde? La Biblia dice que solamente hay dos lugares, el infierno y el cielo, a donde toda la gente se está yendo cuando parte de este mundo. ¿Sí ven? Entonces, si vamos a estar con Él, pues tengamos gozo y alegría, porque vamos a estar con Él. Ahora miren, yo sé que como humanos nos duele la pérdida de un ser querido, o que alguien se enferme y todo eso, y uno que no quisiera que nadie se enferme. Nuestros niños se enferman y uno quisiera estar en el lugar de ellos, porque uno quiere verlos bien, ¿verdad? Pero hermanos, estamos en un mundo caído donde no nos podemos escapar de las consecuencias del pecado. Y pues debemos de entender que si el Señor tarda en venir y cada uno va partiendo y nos vamos, nos debe dar gozo, porque vamos a estar allá. Miren, hace 2 semanas que estaba en Tijuana, ustedes ya saben que el pastor Roberto Walker partió a la presencia del Señor. Y así es solamente unos días. Su esposa ahí andaba, su hijo Agelet, que tiene aproximadamente como 32 años, estaba predicando. O sea, su papá allá en el freezer, apenas van a tener el funeral la semana que entra, fíjense nada más, ya hace un mes, su cuerpo allá. Y entonces su hijo Agelet pasa enfrente y les dice: miren, ustedes ya saben pues que mi papá no está aquí. Y miren, siempre que iba yo allá a la iglesia, su hijo Agelet abría con las alabanzas y alabando al Señor, y el pastor sentado aquí por un lado con la pierna cruzada, viendo a su hijo cómo alababa a Dios. Y ya cuando su hijo dejaba de las alabanzas, ya se paraba el pastor y a predicar la palabra. O sea, se me hacía tan bonito, tan bonito. Y pues ahora que fui sí sentí feo, porque pues ya la silla del pastor ahí estaba vacía, ¿verdad?
Y yo sentí feo ver a su muchacho allí. Yo decía, wow, o sea, yo trataba de ponerme en su calzado del muchacho y qué sentirá al voltear y ya no ver a su papá, si por 20 años ahí estuvo predicando su papá y siempre pastor, ¿verdad? Entonces yo decía, entonces pasa su hijo Angelet y dice, pues hermanos, ustedes ya saben que pues mi papá ya no está aquí, ya se fue. Dice, pues tuve unos momentos con él como familia, estuvimos platicando ahí. Dice, y pues mi papá tenía ese gozo en su corazón, seguía predicando la palabra y dice, los doctores ya nos habían dicho, tu papá ya no tiene cura, tu papá ya va a partir en unos cuantos días. Pero mi papá seguía diciendo, yo de aquí voy a salir en 20 días, yo de aquí voy a salir en 20 días. Dice, y nosotros sabíamos que no, pero él tenía un gozo en su corazón, una alegría. Y dice, de tal manera que mi mamá le dijo, oye Roberto, haz una cara triste pues, dice, estás muriéndote y los enfermos los doctores ni siquiera creen que estás malo. Dice, y pues él seguía, ¿verdad? Bueno, a los 3 días partió, fíjense, partió. Entonces dice su hijo Angelet, dice, mi papá estuvo platicando con nosotros. Dice, hijo, te voy a encargar algo, ama a la gente, sigue sirviendo a la gente. Dice, el gimnasio que empezamos ahí, la cancha, termínala, quiero que la termines. Dice, yo ya no la alcancé a terminar, pero yo quiero que te hagas cargo de todo eso. Dice, yo ya me voy, dice, me les voy a adelantar, pero tú termina eso. O sea, yo digo, ok, su papá hacía una semana que se había ido y ahora su hijo está compartiendo la palabra y está hablando de las últimas palabras que tuvo con él y los encargos que le hizo, como que si se fuera a ir a México, voy a ir a México. Y ¿sí me entienden? O sea, qué seguridad, qué certeza y el gozo que él tenía. Y yo decía, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que sin importar quién se vaya o quién se quede o cuándo se vaya, seguir así de firmes en la palabra del Señor? Hermano, solamente si tú sabes a dónde vas y estás seguro, eso te va a dar gozo en medio de la tragedia, de la tristeza y del dolor. ¿Estamos entendiendo? Y eso era lo que tenía Jesús en su corazón. Jesús sabía que iba al Padre. Jesús sabía que iba a tener su gloria otra vez. Y eso le daba gozo al Señor Jesús. Ok. La tercera cosa que le daba gozo. ¿Por qué si el Señor Jesucristo sabía que iba a tener la muerte más horrible que jamás un ser humano haya tenido en la tierra? La Biblia lo describe en Isaías 53, cómo iba a quedar su cuerpo desfigurado como un árbol arrancado de raíz, torturado, sus barbas partidas en dos con todo el piel, o sea, desfigurado. Jesús sabía exactamente paso a paso los latigazos que le iban a dar, cómo le iban a quitar pedazos de carne de su cuerpo, cómo iba a quedar desnudo, maltratado. Sabía todo eso. ¿Por qué no se desanimó? ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué Él siguió firme a la cruz, hermanos? ¿Por qué? ¿Saben qué le producía? Escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Saben qué le producía el gozo más grande de todo? El vernos un día nosotros salvos y sanos. Eso. Dice, por el gozo que fue puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. El gozo que a él le daba era de que al morir en la cruz, todos nosotros íbamos a tener la bendición de tener la vida eterna y el perdón de pecados. Y eso le daba gozo. ¿Ustedes se acuerdan lo que la Biblia dice? Que cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta en el cielo. O sea, no dice, cuando venga Bill Gates a la iglesia y se arrepienta, ¡wow! Aleluya, va a haber fiesta en el cielo.
cuando venga el hombre más rico y se arrepienta, va a haber fiesta en el cielo. No. O sea, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ese era el gozo que el Señor Jesucristo tenía. Decía, cuando yo vaya a la cruz y cuando yo tenga esa muerte terrible y horrible, finalmente voy a poder decir las palabras, consumado es. Voy a terminar la obra que mi Padre me mandó a hacer, y ahora la salvación va a estar disponible a todo aquel que cree. Todo aquel que cree se le va a dar la vida eterna, y eso le producía gozo. Dice la Biblia que ninguno de nosotros, por servir a Dios, todavía ha derramado sangre. Fíjense nada más. Y sin embargo, así andamos a veces renegando por las cosas. Dios ha sido tan bueno, nos ha dado todo. Miren, estaba escuchando una estadística el día de ayer que me alegra y me entristece. ¿Por qué? Ustedes saben cuál es ahorita, en este momento, cuál es la iglesia. O sea, sabemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo individualmente. En este momento, ¿saben cuál es la iglesia que está creciendo más, floreciendo más que ninguna iglesia del mundo? Escuchen, las iglesias que están en China. Ahorita, en este momento, los hermanos de las iglesias cristianas que están en China se están esparciendo por todo el mundo, y está creciendo esa iglesia más que ninguna iglesia, ni que en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque esa iglesia de China ahorita en este momento está viviendo la persecución más grande que jamás haya existido. Si les encuentran una Biblia, le matan a los padres, le matan a los niños, los ponen en centro de concentración, los privan de todo. Y yo digo, ¿por qué en medio de esa persecución ahorita la iglesia del Señor Jesucristo está creciendo más que nunca? ¿Qué es lo que los motiva a seguir avanzando? El gozo de un día mirar al Señor, el gozo de un día estar con Él. ¿Estamos entendiendo? Miren, ¿qué nos detiene a venir a la iglesia a nosotros? O sea, ¿estamos entendiendo? Hermano, debemos de tener ese gozo en nosotros. Señor, dame ese gozo. Porque dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo que el Señor Jesucristo tuvo era que nos iba a salvar. Ese fue el gozo que lo mantuvo en la cruz. Hermanos, ¿a poco no se han puesto a pensar ustedes? Si servimos al Señor, si nos unimos como iglesia, si trabajamos, si leemos la Biblia, si oramos, si dejamos que el Señor cambie nuestras vidas, ¿ustedes no creen que nuestra familia perdida va a ver ese cambio en nuestras vidas? ¿No va a querer tener ese deseo de estar en la iglesia? Vale la pena sacrificarnos por el Señor Jesucristo sin importar el costo, para que otros vean el cambio en nosotros. Óiganme, queremos salvar a la familia, queremos que vengan a la iglesia y ni siquiera nosotros venimos. O sea, ¿cómo van a ver ellos ese gozo en nosotros? Mira, Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti, Cristo tiene un propósito para ti. Si no, mira ese gozo en nosotros. O sea, el gozo que debemos de tener es servir al Señor para que tenga misericordia de mis seres queridos que están perdidos y puedan venir a los pies de Cristo. Ese fue el gozo que mantuvo a Jesús caminando sobre la vía dolorosa hacia la cruz, para que nosotros, un día que nos hablaran de Él, miráramos el sacrificio de la cruz. ¿Y a poco no estamos por eso aquí? Porque Él murió en la cruz, Él lo dio todo. Hermanos, si nosotros lo damos todo para el Señor, ¿a qué me refiero? A ponerlo en primer lugar, a dar las fuerzas, a motivarme, a mirar, poner mis ojos en Jesús. Muchas más personas van a venir a los pies de Él, de eso estoy seguro. Ok, y pues ya la otra parte que les comparto de este versículo, que ya estamos a punto de terminar, en Hebreos 12, pongamos atención, dice:
Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz para salvarnos. Pero quiero que miremos lo que dice, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa menospreciando el oprobio? ¿Saben qué significa? Significa deshonra y vergüenza. Eso significa oprobio, deshonra y vergüenza. Ok. Jesucristo vino como el Hijo de Dios. Jesucristo vino como el Rey de los judíos. Jesucristo vino como el Salvador. ¿Y qué le hizo la gente? Lo maltrató, lo humilló, lo deshonró. Y él no se defendió. Él solamente se encomendaba al Padre y seguía firme sirviendo a Dios. Hermanos, pongamos atención. ¿Saben por qué muchas personas no dicen abiertamente que somos cristianos? ¿Por qué muchos cristianos nos mantenemos medio secretos? Porque pensamos, entre comillas, que el decir que es cristiano es vergonzoso. Y se van a burlar de mí. Me van a criticar. Mis amigos que son mis amigos ya no me van a ver igual. Jesucristo no le importó eso. ¿Ustedes qué creen que pensó Jesucristo cuando Él dijo, voy a ir a Zaqueo y le voy a decir que voy a ir a su casa? ¿Ustedes creen que lo iban a aplaudir todo el mundo por hacer eso? Empezó aquella criticadera. ¿De quién? De supuestamente sus fieles, los judíos, los escribas y fariseos que lo amaban, que amaban al Torá, que amaban la Biblia. ¿Qué hicieron cuando miraron que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy voy a ir a tu casa? ¿Qué hicieron? Dijeron, no, hombre, ese es un pecador, ese no es quien dice ser, ese convive con los pecadores, mira con quién está. ¿Sí me entienden? O sea, lo deshonraron. Pero Jesucristo lo hacía por amor a Zaqueo. Hermanos, nosotros cuando empezamos a servir a Jesús, cuando estamos en un convivio, cuando visitamos a alguien, Dios te ha permitido ir allí para compartir su palabra, para compartir la salvación, pero a veces no lo hacemos por el qué dirán, por la vergüenza y la deshonra, porque nos sentimos humillados a veces, como que el ser cristiano fuera de la categoría más baja que pueda haber. Hermanos, ¿saben qué hizo Noé en ese momento? ¿Ustedes saben? Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que construyera el arca y que predicara por 120 años. ¿Ustedes saben qué le decían a Noé? Lunático, loco, porque construía un barco en medio del desierto donde no había agua y decía, viene un diluvio y Dios va a traer juicio, arrepiéntanse. En aquel entonces ni siquiera llovía y él construyendo un barco en medio del desierto, el mar estaba lejísimos de ahí. ¿Se pueden imaginar cómo lo deshonraban, cómo lo criticaban, cómo lo juzgaban? ¿Se pueden imaginar ser hijo de Noé, ser hijo de ese loco? ¿Se pueden imaginar a sus hijos en la escuela lo que les decían? Ahí viene el hijo del loco que está construyendo la barca. ¿Se pueden todo lo que le decían? Pero él tenía su mirada en Jesús. Tenía su mirada en Dios. ¿Ustedes creen que Noé no dudaba a veces? Yo pienso que sí. Año tras año y trayendo madera y construyendo. Pero él sufrió el oprobio, Noé. Él sufrió vergüenza, sufrió desprecios, hermano. Y la gente se burlaba más no poder. Pero cuando se llegó el juicio, ahora ¿quién se burlaba de quién? Noé no se burlaba de ellos, pero aquellos burladores se lamentaban. Aquellos burladores le tocaban la puerta. Dios sabía que aquellos burladores iban a amontonar tanto a la puerta del arca y iba a tocar el arca y iba a tocar la puerta del arca. Dios sabía de tal manera que le dijo a Noé, cuando construyas el arca no le pongas manecilla por fuera a la puerta. La puerta no quiero que tenga manecillas ni por dentro ni por fuera. ¿Estamos entendiendo? Dice, y construyó Noé el arca y Jehová cerró la puerta.
Porque si Noé lo hubiera cerrado, Noé fuera como uno de nosotros, ay, pues dale una chance, Señor, y hubiera abierto la puerta y métase. No. Y Dios dijo, tampoco quiero que le hagas ventana más que una arriba. Esa ventana arriba simboliza a Jesucristo. Solo mirar a Él, solo mirar para arriba, solo mirar donde está Dios. ¿Estamos entendiendo? Poner la mirada en Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Amados hermanos, el ser cristiano, tú llegas a tu casa, hoy acepté a Cristo, soy cristiano. ¿Te harán fiesta? No, otro aleluya, otro religioso y mira nada más. Y incluso hay padres que dicen, prefiero que hubieras seguido siempre en los vicios, pero nunca hubieras caído con esos hermanos, y nos critican, nos juzgan de miles de cosas. Jesucristo sufrió el oprobio, no le importó el desprecio. Un día sus hermanos le dijeron, Jesús, pues si eres quien dices ser, vete a predicar afuera, en otro lugar. Dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. Sus mismos hermanos los despreciaban a Jesús. No le importó. Y Él dijo, ahí fue donde dijo, no hay profeta honrado en su propia tierra. Dice, y se fue. Y se fue a seguir. Igual a nosotros. Nos van a despreciar, nos van a tachar, nos van a ignorar. Pero hermanos, si tú tienes el gozo del Señor Jesús, eso te va a sacar adelante. Eso te va a llevar adelante. Entonces, no importa lo que suceda en nuestra vida, debemos de seguir adelante con nuestro Dios y Salvador, con nuestro Señor. Voy a terminar leyendo un pasaje hermosísimo, hermanos. Está solamente al darle una vuelta a la hoja, en Hebreos 11. Acerca del ejemplo que debemos de seguir como otros lo siguieron, poniendo la mirada en Jesús. Vamos a leer Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí está. Hermano, ¿tú sabes a dónde vas? Tú cuando sales a trabajar, tú sabes a dónde vas. Cuando sales a la tienda, sabes a dónde vas. Sabemos que como cristianos vamos al cielo. Pero a Abraham Dios lo llama, no tenía Biblia, no tenía GPS, no tenía nada. Señor, ¿para dónde le doy? Tú camina, Abraham. No sabía a dónde iba, pero sí sabía en quién había creído. Esa era la diferencia. ¿Estamos entendiendo? Sabía en quién había creído. Ok. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde tenía la mirada? Tenía la mirada en el cielo. Él decía, yo le he creído a Dios, a donde Él me llame voy a ir, pero yo sé que en esta tierra soy peregrino, porque mi morada está en el cielo. Yo voy al cielo. A donde Dios me llame voy a ir, y no importa lo que pase, mi mirada está en el cielo. Allá un día voy a estar con Él. Miren nada más, ni siquiera se había escrito Hebreos. Y él ya estaba haciendo lo que la palabra de Dios está haciendo, puesta la mirada en Jesús. ¿Estamos entendiendo? 11. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ustedes creen que Jesús viene? ¿Ustedes creen que Él es fiel? Amén. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Por lo cual también de uno ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo
de volver, pero anhelaban una mejor. Hermano, ¿anhelas una patria mejor que esta? Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí está. Abraham sufrió, batalló. Ustedes ya saben todo lo que pasó. Un día tuvo tanto miedo que negó a su esposa y le dijo que era su hermana. Y tantas otras cosas que él pasó, pero su fe no menguaba en Dios. Él creía en Dios. Y ustedes ya saben todo lo que él pasó, pero ¿qué dice? Pero él tenía los ojos puestos en una ciudad preparada por Dios. Jesucristo dijo, voy a preparar el lugar, hermanos, y él viene pronto. Puesto los ojos en Jesús, y que Dios nos ayude a hacer las cosas en gozo, por amor a él y agradecimiento. Vamos a hacer una oración y a terminar en esta mañana. Padre Dios, tú eres bueno y maravilloso. Nos muestras tu gracia y tu misericordia todos los días, a cada momento. Tú nos llamas con amor eterno, nos has amado. Y tú quieres que caminemos en tus caminos, que hagamos tu voluntad, porque es lo mejor. En esta tierra donde cada quien hace lo suyo, termina en tragedia, en dolor y destrucción, y finalmente en el infierno si no te conocen. Pero nosotros te conocemos, sabemos que eres el Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Pero a veces somos impacientes, a veces somos rebeldes, a veces somos hasta incrédulos, mi Dios. Decimos que te amamos, pero cuando se trata de servirte no nos esforzamos. Cuando se trata de decir que tú me amas, no mostramos ese gozo. Mi Dios, fortalécenos en tu palabra, en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a entender y comprender lo que tú hiciste por nosotros. Y ayúdanos a tener ese gozo de servirte, de amarte, de honrarte. De que todo lo que hagamos, mi Dios, sea para glorificar y exaltar tu nombre, alabarte, porque tú eres digno, porque tú eres santo, mi Dios. Tú nos has bendecido con tantas cosas, con padres, esposa, hijos, familia, techo, vestido, calzado, trabajo, comida en abundancia, Padre. Y aún a veces estamos insatisfechos. A veces nos traen apuchones y jalones cuando se trata de leer tu palabra, de compartir. Mi Dios, ¿qué pasa con tu pueblo, Padre? Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a tener ese gozo que tuvo Jesús para hacer tu voluntad. Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz, darnos la vida eterna. Gracias porque tú eres el perfecto ejemplo, el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Gracias por este día tan especial y tan hermoso, que todos mis hermanos podemos alabar y glorificar tu nombre. Y por aquellos que no están, oramos también por tu protección divina, y que el próximo domingo todavía más y más haya gente aquí, mi Dios. Muchas gracias te damos. Toma el control de nuestras vidas, mi Dios precioso. Ayúdanos a disfrutar aún el aire que respiramos. Gracias te damos en esta hora de todo corazón. Y yo te pido que este mensaje se selle en el corazón de mis hermanos. Que cuando se desanimen, cuando no quieran venir a la iglesia, cuando no quieran escuchar los audios, cuando no quieran orar, que pongan su mirada en Jesús. Porque solamente Él es el que nos da las fuerzas y pone el querer como el hacer en nosotros. Muchas gracias te damos en este día, alabamos tu nombre. Guárdanos al salir de este lugar, protégenos en tu mano poderosa, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.